semana pasada Amando nos habló acerca de, entre otras cosas que estuvimos hablando, nos habló acerca del día malo. ¿Sí recuerdan qué era eso? Es el día en el que nuestra fe va a ser desafiada. El día en que va a venir la dificultad. De diferentes formas puede venir la dificultad y mi fe es desafiada, mi identidad como hijo de Dios es desafiada cuando vienen las circunstancias, cuando viene el enemigo y planta en ti la duda. ¿A poco sí eres hijo de Dios? Mira cómo te está yendo, todo lo que te está sucediendo, y a poco todavía te mantienes firme en esa posición. ¿De verdad eres hijo de Dios y nuestra fe es desafiada? Y bueno, precisamente de eso quería continuar hablando hoy, acerca del día malo. Hace algunos meses, yo creo que tiene un poco más, tal vez un año, veía en una noticia, en una página de noticias cristianas, acerca de un pastor que hace tiempo se suicidó. No sé si algunos escucharon esa noticia, y después de eso pues me metí a investigar sobre noticias cristianas y diferentes pastores estaban suicidando. No quiere decir que sea la tendencia actualmente, pero pastores que se estaban quitando la vida. Y bueno, usted lo ha visto inmediatamente las reacciones de la gente, principalmente de los cristianos. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo que un pastor? Todavía de una persona que no conoce a Dios podríamos esperarlo. O tal vez de un hermano muy, entre comillas, común, podríamos tal vez esperarlo. Pero ¿cómo que del pastor? Se supone que él es el hombre de Dios, es el guía, es quien nos trae palabra de Dios. Y bueno, todo tipo de acusaciones, unos tratando de justificarlo, otros tratando de satanizarlo, y todo tipo de reacciones, ¿no? Y bueno, a veces no voy a hablar del suicidio, pero a veces hablar del día malo, en muchos sectores de las iglesias, es como un tabú. Lamentablemente hay grupos cristianos que dicen, yo no hablo de eso porque eso reflejaría falta de fe, falta de espiritualidad. Si de pronto un hermano, ya lo platicábamos la semana pasada, un hermano está pasando por alguna circunstancia difícil, y a veces decimos, no, es que posiblemente no tenga la suficiente fe, o es un hermano inmaduro, o hay que, y buscamos la manera de acusarlo. Quisiera que pensemos, imagínense que usted está pasando por una situación difícil, y todavía un hermano con buenas intenciones viene y le dice, no, es que tú no tienes la fe suficiente. Si ya de por sí me siento cargado con mis problemas y todavía alguien me acusa de falta de fe, creo que no es igual un enfermo, no, es que tú no has sanado porque tienes oculto algún pecado. Si ya de por sí me siento enfermo físicamente y todavía me acusan de pecado oculto, creo que se empeora la situación. Y bueno, y también hay hay iglesias donde es sabido que el pastor está enfermo y sabe qué hace su familia o su grupo de apoyo, de trabajo, ocultan esa noticia. ¿Cómo va a saber la gente que el pastor está enfermo? El pastor no puede reflejar debilidad frente a la congregación porque él es el líder, él es el jefe, él es el hombre de Dios, ¿no? El que tiene la unción, y por lo tanto, ¿cómo el líder va a estar enfermo? O ¿cómo el líder va a estar pasando por situaciones difíciles? Eso no puede ser, ¿no? Y así hay lugares, hay hermanos que así se manejan. Hay otros hermanos que lo ven de otro punto de vista, desde un punto de vista totalmente espiritual, y quisiera decir esta palabra ahorita, espiritual entre comillas. Todo lo ven como ataque satánico. Me está atacando el diablo, por lo tanto, no, este hermano le está yendo mal en su trabajo, no, ese es el diablo que lo está atacando. Este hermano se enfermó, no, es Satanás, hay que reprender espíritus de enfermedad, hay que reprender. No dudo, yo creo que todos los males que aquejan al ser humano, detrás de todo ello, vivimos en un mundo caído, en un mundo en el cual reina el pecado. Por lo tanto, no dudo que detrás de todo eso Satanás está ahí. Pero a veces pareciera ser que cualquier cosa que sucede le echamos la culpa al diablo, ¿no? Y alguna vez lo decíamos, un hermano pues fue golpeador, maltrató a su esposa, maltrató a sus hijos, fue una mala persona, y un día la abandonaron, y después este hermano dice, no, Señor, ¿por qué me abandonaste? Cuando realmente estaba tal vez cosechando algo de las malas decisiones que en algún momento tomó. Entonces, por eso creo que a veces este tema como que no se trata mucho en las iglesias, porque siempre va a haber dos posturas, ¿no? Los que dicen, no, es que esta es la respuesta, y otros dicen, no, es totalmente distinta. Y bueno, ahí nos encontramos
un choque, ¿no? Y bueno, quisiera hoy analizar algunos personajes bíblicos que vivieron muchos días malos. Ahorita los vamos a ir conociendo, yo creo que ya les vino a la mente alguno. Gente que vivió en tristeza, en angustia, en depresión, en enfermedad, solos, y cómo enfrentaron eso. Algunos pudieron sobreponerse a eso, algunos no. Vamos a hablar de un personaje ahorita que ayer estudiando la palabra me sorprendió ver algunas cosas que las había leído muchas veces y no las había visto. ¿Recuerdan a Noemí y a Ruth? ¿Quiénes conocen la historia? Bueno, si no la conocen, léanla, está en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. No vamos a leer ahorita todas las citas, son varias citas. Vamos a ver casi las biografías de algunos personajes. Dice la historia que esta mujer con su esposo tenía 2 hijos. Es un libro que tiene, creo, 1 o 2 capítulos, no, como 3 capítulos. Es un libro, una historia muy cortita, en 10 minutos la puede leer después. Y dice que esta familia, en busca del sueño americano, dice que su nación estaba pasando por crisis económica, había hambre, no había trabajo, y emigraron a otro pueblo, a otra ciudad, en busca de una mejor vida. Y salió esta mujer, Noemí, con su esposo, con sus 2 hijos, estuvieron un tiempo allá. Queremos pensar, no lo dice la palabra, pero que les iba bien, por lo menos tenían para comer. Pero un día de pronto enferma el esposo de Noemí y muere. Sus hijos ya se habían casado para ese momento, pero un día enferma uno de sus hijos y muere también. Y tiempo después el segundo hijo también muere. Y aquí llega el día malo para Noemí. Quisiera que imaginemos la situación. Yo trataba de mejorar mi vida, traté de cambiar mi situación económica, familiar. Yo quería un mejor futuro. Me trasladé de ciudad, posiblemente dejé a mi familia, no sé qué tanto tuvo que dejar en busca de mi sueño. Y de pronto pareciera ser que la vida, dicen los astros, se pusieron en mi contra. No sé qué pasó. Se murió mi esposo, se murieron mis 2 hijos y ahora yo me encuentro en un lugar desconocido. ¿Qué voy a hacer? Ahora, si a eso le agregamos que en ese tiempo la sociedad a una mujer sola la veía como alguien desechable, como alguien que está viviendo en una maldición, alguien que le está yendo muy mal, posiblemente hizo algo malo, por eso le está yendo como le va. Y bueno, esta mujer ahora se encuentra desamparada. Y bueno, después de tomar una serie de decisiones, no vamos a contar toda la historia, decide regresar a su nación. Una de sus nueras se va con ella, pero esta mujer dice, bueno, a partir de ahora voy a regresar a mi pueblo, pero ya no me voy a llamar Noemí. Ahora me voy a llamar Mara, se cambió el nombre. La palabra Mara en el Antiguo Testamento tiene un significado, significa amargura. Después de haber sido Noemí, ahora soy amargura. ¿Por qué? Porque así me siento, así vivo. Dios, no sé por qué motivo cambió totalmente mi vida y ahora estoy sufriendo, estoy sola, estoy angustiada y a partir de hoy me llamo amargura. Si nos pusiéramos un momento en su situación, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? No vamos a ver ahorita todavía la respuesta, solamente quiero que analicen, que reflexionen un poco en la vida de esta mujer. A partir de hoy vivo amargada, soy amargura, todo es pesimismo en mi vida, todo es queja, todo es sufrimiento. Y bueno, vamos a hablar un poquito de otro personaje que la semana pasada hablábamos también de él, Elías. Ese creo que es más conocido, ese hombre, ese profeta de Dios que hizo caer fuego del cielo, ese hombre que decía, va a dejar de llover durante cierto tiempo y dejaba de llover, y cuando él decía quiero que llueva, volvía a llover. Dios lo respaldaba en todo, Dios estaba con él. Y bueno, la historia la platicamos la semana pasada. Una vez después de derrotar a los profetas de Baal, de un dios pagano, tuvo una gran victoria, pero al otro día una mujer lo amenazó de muerte y él se asustó y huyó. ¿Qué pasó por la mente de ese hombre que después de haber tenido el poder en sus manos, lo digo entre comillas, la presencia de Dios misma en él, retando a los profetas de Baal, y ahora estaba asustado, estaba deprimido, tanto que huyó, se escondió en una cueva? Las cuevas representan oscuridad, representan estar encerrado en mi mundo, no quiero salir de ahí.
y deseando morirse. Decía, yo no soy mejor que mis padres, Señor, mejor quítame la vida. Estaba asustado. ¿Qué pasó de un momento a otro? Después de estar gritando, retando y burlándose de los profetas de Baal, con la presencia de Dios, ahora estaba huyendo, estaba escondido. ¿Qué pasa por la vida de estas personas? Bueno, si regresáramos al ejemplo anterior, que decidió quitarse la vida. ¿Qué sucede ahí? En la Biblia no aparece la palabra depresión, nunca la van a encontrar directamente, pero hay muchas personas que vivieron en esa situación. Hoy la ciencia, la medicina, la psicología le llama depresión, pero hubo muchas personas, hombres de Dios, que en la Biblia sufrieron o tuvieron características de lo que hoy llamaríamos depresión. Y por eso decía al principio que a veces ese es un tema un poquito polémico, porque algunos piensan, ¿cómo un hijo de Dios en el cual habita el Espíritu Santo, el cual está lleno de la plenitud de Cristo, Cristo mismo habita en mí, el poder de la resurrección está en mí, ¿cómo puede llegar a un punto como ese? ¿O será que no debe? Y surgen un montón de cuestionamientos. Algunos reaccionan con culpabilidad, no, es que no debería, si me está pasando entonces me siento culpable. Cuando uno dice, no, sí debería pasar, y ahí es donde a veces se genera cierta polémica. Otro hombre, yo creo que el más conocido de todos en la Biblia, que durante muchos trayectos de su vida vivió en depresión, el rey David. ¿Sí se acuerdan de él? ¿Cuántos salmos hay de sufrimiento? Oh Señor, sácame del pozo de la angustia, estoy llorando, mi almohada está mojada porque estoy llorando, estoy sufriendo. ¿Cuántas veces pasó por situaciones así a lo largo de su vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado? Yo de verdad desearía que nadie pasara, pero no, esto no es una profecía ni pretendo hacerlo, pero si no hemos pasado, en algún momento de la vida vamos a pasar. En algún momento de la vida vamos a pasar por sufrimiento, por la pérdida de un ser querido, por una traición, por una enfermedad, por el dolor. Y nuevamente ahí es donde se genera la polémica. ¿Cómo acaso un hijo de Dios? Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cómo es posible que yo pueda pasar por ahí? ¿Se puede o no se puede? Y bueno, el rey David, yo creo que podríamos poner cientos de ejemplos. En ocasiones pecó el rey David, tuvo que pagar parte de sus errores. Conocen la historia del rey David, adulteró, mató al esposo, su hijo murió, él sufrió mucho cuando murió el niño. Tiempo más adelante, una de sus hijas fue abusada por uno de sus hermanos. Tiempo más adelante, uno de sus hijos le quería quitar el trono y lo persiguió para matarlo. Imaginen una vida así. Yo creo que ninguno hemos pasado por una calamidad tan terrible, pero a pesar de eso el rey David decía, yo me voy a levantar. Una ocasión por ahí dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera un poquito, espera en Dios, porque todavía me voy a levantar y lo voy a alabar. Todavía no termina. Dijo por ahí alguien que a veces, cuando alguien está sufriendo, pasando por una mala situación, pues es muy fácil decir, no, es que tú esto y aquello, pero no podemos juzgar a nadie porque todavía no termina. Todos estamos en el proceso. Y el que tú veas a alguien tirado ahorita no quiere decir que así va a permanecer. Se puede levantar. Así como el hecho de que tú veas a alguien ahorita bien poderoso en Dios no quiere decir que en algún momento pueda resbalar también. Entonces estos hombres de Dios nos enseñan que a veces los hijos de Dios también pasamos por situaciones como estas. Jeremías, un profeta tal vez no muy conocido, algunos le llaman el profeta llorón, porque todo el tiempo estaba llorando, todo el tiempo se estaba quejando. Bueno, así en síntesis, dice la palabra que él vivió en un momento de la historia de Israel en el cual el pueblo había caído en pecado, el pueblo estaba viviendo en desobediencia y Dios le dijo, ve y predícales. Y él era obediente, era fiel a Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios y venía y les predicaba. ¿Y saben qué? Nadie se arrepentía. Nadie le hacía caso. Lo tiraban de a loco. ¿Qué se siente que lo tiren de loco a uno? No sé si le había pasado alguna vez. Dijimos que se vale compartir, se vale decir, oye hermano, se vale, no es una prédica como tal, estamos platicando, se vale que opinemos, que digamos algo.
Y nadie le hacía caso a Jeremías. Y por más que se esforzaba y venía, y Señor, ayúdame, y lloraba frente al Señor, no me hacen caso, pero nuevamente lo voy a intentar, y venía otra vez y nadie le hacía caso. Tanto que en una de sus oraciones refleja esa frustración. Dice, Señor, mejor quítame la vida. Es que ¿qué sentido tiene que yo te sirva si no veo resultado, no veo fruto? Yo intento, yo hago, yo me desvivo por hacer esto y aquello y no veo resultados. Señor, así no tiene sentido vivir. De Job, otro personaje muy conocido, un hombre justo, dice de hecho, de pocas personas en la palabra se dice que fueron justos. De hecho, la palabra dice de Job era un hombre justo y perfecto delante de Dios. Un hombre que amaba a Dios, que educó a su familia, educó a sus hijos en los caminos de Dios, servía a Dios, hacía sacrificios, hacía ofrendas. Dios era su pasión. Y de pronto le empiezan a suceder un montón de cosas. Yo creo que todos conocemos la historia, o la mayoría. Y se enfermó, y se murió uno de sus hijos, y le robaron su ganado, y esto y aquello. Y le empezó a suceder un montón de situaciones, y él comienza a cuestionarse, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué me está pasando todo eso? En algún momento se enojó con Dios y trató de cuestionar a Dios. ¿Alguna vez se han enojado con Dios? Sí. Yo sí me he enojado y le reclamé. Sí. Y cuando lo conté a personas cristianas, me vieron feo. ¿Cómo es que es posible que tú le cuestiones a quién eres tú para cuestionar a Dios? Muchas veces nuestra mentalidad religiosa nos hace pensar así. ¿Quién eres tú para...? Yo me he enojado con Dios alguna vez y le reclamé y le dije cosas a Dios. Y bueno, en el caso de Job él hizo lo mismo, y peor aún, vinieron sus amigos. Y si recuerdan qué tipo de apoyo le trajeron, cómo lo apoyaban. Yo creo que tú tienes un pecado oculto, por eso te va como te va. Arrepiéntete de tus pecados, yo creo que tú has hecho algo mal. En vez de apoyar, yo creo que era con buenas intenciones, o quiero pensar eso, ¿no? Si eran sus amigos, yo creo que tenían las mejores intenciones para él, pero simplemente no lo estaban ayudando correctamente. Y lo hacían, o trataban de hacerlo sentir más culpable. Su esposa. Pues bueno, si mis amigos, no, tal vez mi esposa en ella encuentre un poquito de ayuda, y su esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Y era un hombre de Dios nuevamente. Y bueno, quiero hablar de otro hombre. Este va a ser un poquito polémico, porque este hombre vivió con Jesús algún tiempo, vio sus milagros, estuvo presente cuando sanó, cuando levantó a Lázaro, estuvo presente cuando Pedro caminó sobre el mar, estuvo presente en todos los milagros que usted lee en los evangelios. Ahí estuvo ese hombre, pero al final tomó la peor de las decisiones: vender a Jesús. ¿Sabe usted que dice Mateo que Judas se arrepintió de lo que hizo? Léalo si quiere, está en Mateo 27. Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y los principales sacerdotes y los ancianos, a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Aquí encontramos a una persona que no se permitió esperar un poco más. Dice que era una persona arrepentida. Cuando vio que Jesús estaba siendo azotado, que estaba siendo maltratado, se arrepintió y trató de enmendar su error. Dice que vino ante los sacerdotes, les regresó el dinero, dice: me arrepiento y ya fue demasiado tarde. Pero yo creo, esto no lo dice la palabra, yo creo que si hubiera esperado 3 o 4 días, Jesús lo hubiera perdonado. Eso no lo dice la palabra. ¿Por qué digo eso? Porque Pedro hizo lo mismo. Pedro también lo negó y le dijo: yo no te conozco, yo no sé quién eres. Y Pedro estuvo presente cuando estaban golpeando a Jesús. Y Pedro estuvo presente cuando le clavaron las manos a Jesús. Y bueno, dice la palabra que Pedro, quiero pensar, no sé cuántos días transcurrieron entre
la oración en el Getsemaní y la resurrección, 4 días aproximadamente, y cuando Jesús aparece a sus discípulos nuevamente y va y busca a Pedro, 3-4 días de agonía, una semana tal vez, de agonía en los cuales Pedro, desilusionado consigo mismo, frustrado, posiblemente enojado, no sabemos qué había en su mente, se regresó a su antiguo trabajo tratando de olvidar todo. Ya no me interesa, se acabó. Y no dudo que había también en él culpa. ¿Qué hice? ¿Por qué me entregué? Yo creo que las imágenes de la cruz, no sé si tendría pesadillas, no sé, podríamos imaginar muchas cosas. Y dice la palabra que cuando Jesús viene, simplemente lo llama y lo invita a comer. No tocó el tema. Tal vez cuando le dijeron, dice que Jesús estaba dice que los discípulos, Pedro y los discípulos estaban pescando, y de pronto se acercó a Jesús y le dijeron, viene Jesús. ¿Qué ha de haber sentido Pedro en ese momento? Me escondo, trágame tierra, ¿qué hago? Se me cae la cara de vergüenza, no sé qué voy a hacer, qué digo. Y simplemente Jesús lo llamó y lo invitó a comer. No le tocó el tema. Muchas veces cuando la culpa viene a nosotros, pues a veces, no sé, venimos de una sociedad, de una cultura en la cual pues mis padres no eran como Jesús. Nuestros padres fueron imperfectos también. Y nuestros padres a veces, no, pues el que me la hace me la paga. Bueno, yo le recuerdo, hablo de mí, ¿no? O palabras como, te las estoy juntando todas, uno de estos días que me cuentes la paciencia, ahora sí vas a ver. Yo escuché palabras como estas en mi niñez, no sé si todos. Y bueno, aquí vemos que Jesús no fue así. Que Jesús dijo, no pasó nada. Estás triste, estás angustiado, te sientes culpable, no pasa nada, yo estoy aquí contigo. Y bueno, hablamos de Judas, ya también hablamos de Pedro, pero ahora quiero hablar de Jesús. Quiero que escuches las palabras ya, para no buscar la cita. Si las quiere buscar, son 2 capítulos completos, Mateo 26 y 27. Si lo quieren después ver en su casa, solamente quiero que escuche las palabras y que me diga usted a qué suenan. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué le suenan estas frases? Señor, yo no quisiera pasar por esto, pero pues si es tu voluntad. Señor, ¿por qué me has abandonado? Mi alma está triste hasta la muerte. ¿A qué le suenan estas palabras? Hoy un médico diría, esta persona está deprimida, tiene una crisis severa de depresión, o no sé cómo lo calificaría. Y ahora la pregunta es, ¿Jesús? Bueno, todavía de Pedro, de Judas, de cualquiera podría esperarlo, pero ¿cómo que de Jesús? ¿Qué había en este momento en la mente de Jesús? Se sentía solo, se sentía abandonado. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios se pudiera sentir así, en el cual habita la plenitud de la deidad, pudiera sentirse en ese momento así? Bueno, sabemos que Jesús fue 100% hombre en toda la plenitud de la palabra, el hombre más hombre de todos los hombres, en toda la plenitud, y dice Hebreos que Él fue tentado en todo. Él sufrió todas las crisis que nosotros podamos imaginar. Tal vez la Biblia no nos da detalles de todo, pero Él sufrió todo tipo de tentaciones igual que nosotros hoy, exactamente igual. Y por lo tanto sintió, de hecho dice Hebreos que por eso tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él entiende todas las situaciones por las que nosotros pasamos, porque Él ya pasó por ellas también. 100% hombre, es cierto, 100% Dios, la plenitud de Dios habitando en Él, pero también 100% hombre, y por lo tanto a Él le dolían los clavos, Él se cansaba, Él sentía hambre, a Él le dolía cuando lo traicionaban, Él sentía desilusión, sentía todas las emociones que nos aquejan a los seres humanos, también Él las sentía. Y en ese momento Él pronunció estas palabras: mi alma está triste. Padre, si fuera posible no quisiera pasar por esto,
Pero, y aquí dijo algo importante que a veces también es complicado entender, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces nos cuesta trabajo entender esa, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No, Señor, es que es mi voluntad, Señor. Y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba en el momento más crítico de su vida, ¿no? Y bueno, con todo este rollo, todo este discurso, no pretendo defender la depresión, la angustia, el sufrimiento como algo bueno, como algo deseable. Yo creo que nadie queremos pasar por eso, pero también entiendo que nadie estamos exentos de eso. Muchas veces vemos a ciertas personas como superhombres, como supermujeres, ¿no? Hablábamos al inicio de un pastor, ¿no? ¿Cómo el pastor? Si el pastor no tiene necesidad. ¿Cómo? Si es el hombre de Dios, Dios provee para él. El pastor no tiene enfermedad, porque no, pues Dios está presente con él, la sanidad, declaramos que hay sanidad en él no puede, y muchas veces tenemos ese concepto como cristianos, ¿no? Eso no me puede pasar, le podrá pasar a otros, o tal vez sí pase aquí dentro de la congregación, pero eso les pasa a los que son inmaduros, a los que no tienen tanta fe como yo. No, yo tengo un poquito más de fe, por lo tanto a mí no me toca el maligno. Y cosas como esas decimos o pensamos. Una ocasión hubo una reunión de líderes de iglesias, pastores, se reunieron para ver cuál va a ser nuestra posición sobre el homosexualismo, por poner un ejemplo. Y estudiaron, analizaron el tema y decidieron nuestra posición va a ser esta. Y esa fue su posición hasta que el pastor principal, su hijo, era homosexual. Ahí cambió totalmente su visión de la situación. No, si es el hijo del hermano, pues es un drogadicto, pero cuando el problema lo tiene mi hijo, ay, no, es que mi hijo está enfermo. Él sí es él es un drogadicto despreciado, no, el mío está enfermo, y cómo a veces disfrazamos el vocabulario para suavizarlo, para justificarlo. No, en mi caso no es un vicio, es una enfermedad. En tu caso sí es un vicio. Y tristemente a veces, como iglesia, como decías, a veces suceden ese tipo de situaciones. Y yo creo que parte de lo que Amando ha insistido semana tras semana durante mucho tiempo es esta parte de crecer, de madurar en el espíritu, para poder, ya lo decía hace un rato, para poder afrontar este tipo de situaciones cuando vengan, porque tengan por seguro que van a venir. Yo estoy seguro desde hace un momento que en algún momento cada uno de nosotros, si no es que en este momento lo estamos viviendo, en algún momento vamos a pasar situaciones como esas. ¿Y cuál va a ser mi reacción? ¿Me voy a esconder como Elías y me voy a querer morir? ¿O tal vez lo voy a platicar? ¿O si alguien me lo platica, cuál va a ser mi reacción? ¿Voy a acusar? ¿O voy a hacer compañía? ¿O voy a levantar? ¿Voy a restaurar? ¿Cuál va a ser mi reacción cuando yo me encuentro frente a esta situación? Job, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, por ahí vino un momento de lucidez y dijo, yo sé que Dios me levantará. Sí, ahora estoy tirado, estoy enfermo, pero no sé cuándo, no sé cómo, pero Él me va a levantar. En una ocasión, los amigos de Daniel, no sé si recuerda la historia, fueron echados a un horno por no querer cumplir los caprichos de un rey malvado. Y ellos dijeron, pues vamos a afrontar la situación, sabemos, confiamos en que Dios nos va a sacar de esta. Y si no nos saca de esta, de todos modos confiamos en Él. ¿A qué grado era su confianza? ¿No? Tal vez Job decía, no, yo sé que me va a levantar. ¿Y qué va a suceder si no me levanta? Y ellos dijeron, pues aunque no nos saque de esta, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Hay una historia muy conocida, yo creo que todo el mundo la conoce alguna vez. Bueno, antes, dice la palabra que días después de que Jesús, bueno, precisamente el día que resucitó, pero un poco más tarde, ya en la noche, dice que dos de sus discípulos iban caminando, ya en la tarde, estaba a punto de oscurecer, y iban tristes, iban deprimidos, platicando acerca de que murió su maestro, y de pronto dice que un hombre se les acercó y comenzó, oye, ¿y ustedes a dónde van o por qué van tristes? Dice, ¿a poco no sabes lo que pasó? No sé qué pasó.
Dice, no, pues acaban de matar al Mesías, al Maestro, al Redentor del mundo, murió, era nuestro Maestro. Y dice que este hombre comenzó a hablar con ellos y les comenzó a explicar la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento les comenzó. Llegó un punto en el cual el camino se dividía y pues este hombre iba para otro lado y ya era tarde, ya estaba a punto de oscurecerse. Y ellos le dijeron, no, ya es noche, vente a cenar, te quedas hoy en la casa con nosotros y mañana sigues tu camino. Y bueno, este hombre accedió, se fue con ellos, dice que le invitaron a cenar y en el momento de partir el pan, lo reconocieron, era el Maestro. Y dice la palabra que desapareció en ese momento de su vista. Y ellos se quedaron pensando, oye, pues sí, ahorita que lo pienso, cuando veníamos en el camino platicando, algo ardía en nuestros corazones. Yo no lo reconocía, pero no sé, algo estaba pasando dentro de mí. Muchas veces cuando la situación, cuando el dolor, cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas, nos tapa los ojos, nos quedamos ciegos por momentos y estamos como ellos, tristes, abrumados, desesperados, angustiados. Pero dice la palabra que aunque ellos no lo reconocían, aunque ellos no lo veían, Él estaba ahí. Y bueno, la anécdota que les iba a comentar, yo creo que todos o muchos lo han oído. Le llaman algo así como las huellas en la arena, no sé si lo conocen. Un hombre le reclamaba al Señor, Señor, ¿por qué tú permites o por qué permitiste que me pasara esto y me ha ido mal y estoy en angustia y perdí a mi familia y perdí esto y estoy sufriendo? Es más, por donde yo iba caminando en el desierto, en mi desierto, en mi sufrimiento, solamente veo mis huellas que están ahí, nada más veo un par de huellas. Y bueno, la anécdota dice, Jesús me contesta, bueno, es que esas huellas no son tuyas, son mías, y yo te iba cargando. Muchas veces nos cuesta trabajo entender que aún en esa situación, Dios está ahí y Dios es el que te va cargando, Dios te está sosteniendo. Vamos a leer una cita, Filipenses 1:6, dice el verso 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí nada más. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una buena obra en cada uno de nosotros. Y todos estamos caminando en ese proceso. Algunos nos caemos cada rato, otros tal vez no se caen o casi no se caen, o tal vez alguien diga yo nunca me he caído. Pues nuevamente, posiblemente algún día, sé que nadie se ha caído, posiblemente algún día se va a caer. Pero dice aquí, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Estamos en un proceso. Todos estamos en ese proceso. Hay una historia en el Antiguo Testamento, no la vamos a buscar ahorita. Dice que una vez estaba un alfarero haciendo una olla. No sé si han visto cómo en la antigüedad hacían las ollas con un pedal, algo que giraba, y agarraban la bola de barro, la ponían y comenzaban a darle forma. Pero de pronto algo sucedió y se deformó, se descompuso esa olla. ¿Y saben qué hizo el alfarero? A él no le costó ningún trabajo, simplemente la volvió a amasar y volvió a hacer una hornilla. Nosotros representamos ese barro, somos barro en las manos de Dios. Y simplemente cuando a veces, oye, como que esta área de tu vida, como que algo está fallando, o posiblemente te caíste, te sientes lastimado, te golpeaste de esta parte, simplemente te voy a reconstruir otra vez. Filipenses, ya lo leíamos, decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios, ¿cómo es? ¿Sí se acuerdan? Buena, agradable y perfecta. Y si de pronto me pasa algo que a mí no me gustaría que me pase, si yo estoy en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si un día yo tropiezo y me siento triste, me siento angustiado, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Dijo un hermano que el lugar más seguro donde tú te puedes encontrar es en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Y pase lo que pase en mi vida, venga la situación que venga, aún sea muy dolorosa, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Hace algunas semanas platicábamos acerca de ese término que se utiliza a veces en las iglesias como estar en la presencia de Dios, ¿no? Hablábamos de que a veces cantamos canciones de Señor, quiero entrar en tu presencia, quiero estar en tu presencia, y tratábamos de explicar un poco qué significa todo eso. ¿Podemos nosotros estar lejos de la presencia de Dios? Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Se preguntaba alguna ocasión el rey David, ¿a dónde puedo huir de tu presencia? Si voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si me escondo en una cueva o si me voy al infinito del universo, ahí estás tú. ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Pero en ocasiones sucede, no es que salgamos de su presencia, sino que se nos olvida que Él está con nosotros. Y por eso, en esa ocasión hablábamos de algunas canciones que a veces cantamos, Señor, quiero entrar en tu presencia. Oye, ¿que entonces no estabas en la presencia? Sí estaba en la presencia, pero en ocasiones, en los momentos de dificultad, se nos olvida y no somos conscientes de que estamos en su presencia. Pero siempre y cuando permanezcamos en esa conciencia de que en todo momento estamos en su presencia, de que estemos conscientes de su amor, que estemos conscientes de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, no hay problema, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, a pesar de las situaciones de la vida. Qué bueno, lo que decía Abimael era muy cierto, que a veces hablar del día malo, y los invito a que repasen lo que les enseñé la semana pasada. ¿Qué es el día malo, dijimos? El día en que, bajo ciertas circunstancias, el enemigo, no es Dios el que pone en entredicho nada, es el enemigo el que pone en entredicho la verdad de que soy hijo de Dios. Pero había otra, ¿no? ¿Son eran dos? El día malo es el día en que por cualquier circunstancia es desafiada nuestra fe o mi confianza en el amor de Dios. Exacto. Es desafiada, pero ¿quién desafía mi fe? ¿Dios? No. Otra vez es el enemigo el que desafía. Y las circunstancias desafían mi confianza ¿en qué? En el amor del Señor, ¿no? O sea, a fuerza se va a desafiar. Y algo que decía Abimael muy cierto es que tristemente en la iglesia a veces hemos convertido esto en un tabú, como en algo de que, uy, no, o sea, si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a decir que estamos pasando por un mal momento? Entonces ya vamos aprendiendo. Aquí en este grupo, en esta congregación, porque somos una congregación, hermanos, no debemos permitir esto. Cuando un hermano esté pasando por un momento difícil, por su día malo, debemos recordar que el día malo es normal. A cualquiera le puede llegar. Y tampoco vamos a estar atemorizados por eso, ¿o sí? No, ni nos vamos a escandalizar, hermanos. Aquí no es de escandalizarse. Uy, no, ¿cómo es? Claro que es obvio que hay hermanos de quienes esperamos más. Si al rato ustedes me ven deprimido, pues no es lo mismo. O sea, ustedes van a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo el profe, después de todo lo que nos ha predicado y nos ha dicho, pues sí nos va a pegar más, ¿sí o no? O sea, no es lo mismo, no es igual, como dijo Abimael, que una persona, pues a lo mejor que viene llegando, que apenas es nuevo, que ni conoce al Señor. Sí nos va a mover un poco más, pero no por eso nos vamos a ¿qué? A escandalizar. No.
O sea, no nos vamos a escandalizar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que la hermana aquí Sonia ahora resulta que está desanimada y que no nos vamos a escandalizar? Eso no podemos permitirlo nosotros. Estoy llevando lo que nos enseñó Abimael pues a una práctica de decisión. No, hermanos, esto no es de escandalizarnos, es de poner. Por eso tenemos que convertirnos en una iglesia intercesora, hermanos, porque por medio de la intercesión nos cuidamos los unos a los otros. ¿Sí? Aun cuando el hermano o la hermana de quien no pensábamos, de quien no creíamos que un día lo íbamos a ver entristecido, caído, achicopalado, pues ahí es donde, en lugar de andar diciendo cómo es posible, no, ahí es donde toda nuestra fuerza intercesora tiene que aplicarse para levantar al hermano. Porque en la iglesia, hermanos, la palabra dice que la iglesia del Señor está compuesta por hombres fuertes y débiles. Hay de todo. Pablo dice, sostened al débil. Vosotros que sois fuertes, sostengan al que es débil, ¿sí o no? Entonces ser débil, hermano, no es ningún pecado. Estar en debilidad no es ningún pecado, hermanos. ¿Se entiende? Pasar por debilidad no es ningún pecado. Aparte dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, y puede ser que en esa circunstancia, o cuando menos yo lo he vivido, que en circunstancias difíciles he conocido al Señor de otra manera. Eso siempre va a ser. Eso sí es de cajón. Eso es de cajón. Las circunstancias, el día malo es para crecer. Eso es de cajón. Pero no siempre pasa. Bueno, eso es porque no comprendemos. Ahorita déjenme ver si veo otros puntos. Entonces, número uno, hermanos, nosotros aquí en esta congregación tenemos que aprender esto. No nos escandalizamos porque alguien esté pasando por el día malo. Ni siquiera porque alguien, después de que manifestó fe y lo vimos que estaba, pero sí, fuertísimo, y de pronto lo vimos abajo, mucho menos. Nosotros estamos para interceder y ayudarnos los unos a los otros. Y esto es, hermanos, para que tengamos también descanso. Cuando tú pases por el día malo, lo que dijo Perita, estoy solamente recapitulando algunas cosas. Lo que dijo Perita, muy cierto. No te condenes a ti mismo. ¿Cómo es? Porque esa es la otra. ¿Cómo es posible que yo esté pasando por esto? ¿Cómo es? Bueno, ¿por qué no? No te juzgues, no te condenes. Siéntete bien, siéntete libre de hablarlo, decirlo, y decir, hermanos, ¿saben qué? Híjole, hermanos, esto me está rebasando. ¿Sí? Estoy pasando por esta y me está rebasando. La verdad es que sí me estoy desesperando. La verdad es que sí me estoy impacientando. La verdad es que mi fe se está tambaleando. Ayúdenme, por favor. Para eso estamos. ¿Vale? Para eso estamos. No descalifiquemos. La descalificación es muy común. No descalifiquemos. No, Abby, es que no deberías de sentirte así. No deberías. Entonces, no. O sea, aquí se trata de un deber. ¿Es un deber ser fuerte? No, hermanos, es gracia de Dios. ¿Sí? Cuando le decimos, es que tú no deberías de sentirte así, es que no deberías de estarte, no es que tú deberías de tener más fe, no es que tú deberías. Cuando usamos ese lenguaje, le estamos diciendo al hermano que está mal. ¿Me explico? Ese lenguaje descalificativo es necesario que lo quitemos de nuestra boca.
No es que usted no debería de estar así, es que usted debería de tener más. Pues, no, hombre, tú que tienes tantos años, deberías estar más. No, es que eso de deberías son palabras descalificativas que no debemos usar. Necesitamos quitarlas de nuestra boca para podernos edificar mejor. ¿Está bien? ¿Sí, hermanos? Sí. Bueno. Pero una última cosa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la inteligencia espiritual? Porque aquí sí hay algo importante que quisiera yo aportar. Bueno, ¿se acuerdan que hemos hablado de inteligencia espiritual? Bueno, tenemos que ser inteligentes, eso sí, hermano. Necesitamos aplicar inteligencia espiritual en todo tiempo. Por eso es importante aprenderla. Cuando viene el día malo, miren, vamos a pensar una cosa. Estás en tu casa y se empieza a incendiar tu casa. ¿Qué es lo primero que vas a salvar? Dime qué es lo primero, o sea, vas a tratar de hacer algo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Salir. Sí, pero no sales tú corriendo y dices, ahí sálgase quien pueda, ¿o sí? ¿Verdad que no? Siempre hay prioridades, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Lo lógico es siempre voy a ver por mi familia, ¿sí o no? Que todos salgamos corriendo, ¿sí o no? Mis hijos, mi esposa, mi esposo, ¿dónde está? Vámonos. Si te da tiempo, pues vas a salvar algo. ¿Qué vas a salvar? Dice Perita, a lo mejor los documentos importantes de la casa, etcétera, ¿no? Ahora te dicen, si viene una inundación, usted tenga prevenido que sus documentos en un lugar, para que es lo primero que tienes que salvar, toda tu documentación, actas de nacimiento, todo lo más importante, ¿sí o no? Por eso téngalo a la mano, téngalo en un estuche, para que en caso de emergencia agarras tu maletita y de lo principal que vas a salvar y corres. ¿Sí o no? Bueno, cuando viene el día malo, ¿qué es lo primero que tienes que salvar? Porque eso es importante. El día malo, hermano, hay algo, es lo primero que tienes que, por lo que tienes que salvar. La fe. Tu fe. Es lo primero. Esa la tenemos que tener ya guardada en la maletita de emergencia. La fe es mi confianza en que Dios es ¿qué? Dios es bueno. Porque eso es lo que se pone en juego. En el día malo, lo vimos hace 8 días. ¿Qué es lo que está en juego? ¿El amor de Dios? No. Mi confianza en el amor de Dios. Pero ni siquiera es mi confianza en que Dios va ahorita a mandar lluvia y se va a extinguir este incendio. No, la casa puede incendiarse y se puede consumir. No. Mi confianza en que aunque la casa se incendie, de todos modos eso no cambia las cosas. Dios es bueno y me ama. Dios es bueno y me ama. Dios es bueno y me ama. Eso, hermanos, es lo que necesitamos tener. Esos son los dos cositas que tenemos que tener guardadas en la maletita de emergencia. Cuando venga la emergencia, corre. Si necesitas correr, huye, escápate, sálvate. Viene el día malo, necesitas llorar,
llora, llora, llora todo lo que tengas que llorar, patalea si necesitas patalear, ¿sí? Pero lleva contigo la maletita de emergencia. Ese es lo primero que tienes que salvar. O sea, se te viene el mundo encima, se te viene la inundación, se te incendió la casa, lo que sea, pero tú llevas tu maletita de emergencia, esa la guardas, con esa corres. ¿Sí o no? Con esa corres, con esa corremos. Porque si perdemos esa maletita, hermanos, Tiene los porqués. entonces la cosa se empeora. Ahí es donde se empeora todo. Lo que decía Verita, no todos, ¿dónde? No todos crecen con la crisis, no todos aprenden. ¿Por qué no aprenden? Pues porque perdieron la maletita, porque perdimos la maletita, hermanos. Eso. Y esa es la que no, esa sí, ahí sí es la que no podemos perder. Un viaje de unos meses se convirtió en 40 años. 40 años para ir a tomar la tierra prometida, cuando podían haberlo hecho en 40 días. ¿Por qué? Pues por su constante queja, o sea, porque se dejaron envolver. Ese es el punto. O sea, no estoy acusando, esto no es acusación, nos dejamos engañar por el enemigo y dejamos que el enemigo infiltre todo este montón de preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? Y eso, lo otro. Y entonces, Señor, pero entonces si tú me amas, entonces ¿por qué entonces esto? O sea, dejamos que Satanás nos enrede y nos envuelva en todas estas preguntas. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos podemos quedar y ahí quedarnos por mucho tiempo. Lo que le pasó a Israel, lo que me pasó a mí, lo que le puede estar pasando a otros, lo que nos puede pasar. Hermanos, podemos evitarlo. Cuando venga el día malo, corre, pero llévate ¿qué? Llévate la maletita. Dios es bueno, Dios me ama. ¿Cómo lo sé? Nuestros ojos puestos ¿en quién? En la cruz de Cristo. Porque el amor del Padre se hizo manifiesto en la tierra, no en dinero, no en salud, no en amor, ¿se acuerdan las 4 cosas? Sino se hizo manifiesto ¿en dónde? En la cruz de Cristo. Amén. Vamos a cantar una alabanza.